una vez que el centro de todo este intercambio a nivel nación arranca por identificar el paciente, es el centro de todo el sistema de información, entonces lo primero que necesitamos tener es bien identificado al paciente. Una vez que tenemos bien identificado al paciente, empezamos a ver cómo podemos intercambiar información clínica y cómo reportar. En este caso, teníamos dos tiros. Uno, o esta era la estrategia del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Digamos, tener dos objetivos. Uno que fuese a corto plazo, que se pudiese poner digamos, que se pudiese mostrar resultados en forma efectiva rápidamente, y otro que esperaban que fuese más largo tiempo en implementarlo. Entonces, por eso están estos dos proyectos que nacieron. Uno que tiene que ver con el reporte de vacunas, algo que ya todo el mundo hace, y digamos, eso era como que era fácil meterlo adentro del recurso e informarlo, y el otro tenía que ver con generar documentos y hacer un intercambio de documentos. Entonces, en ese es digamos, el segundo punto, y como en los dos trabajó David, la idea era que se los cuente. Bueno, buenas tardes. Vengo a presentarles entonces, digamos, estas dos líneas. Una es la de reporte de vacunas y la otra es la de intercambio de documentos, ambas con Standard Fire. Primero, lo que es reporte de vacunas. El reporte de vacunas en realidad es un proyecto que arrancamos el año pasado. Todo esto surge en base a la existencia de hace años de CISA como sistema internacional, CISA nacional de información sanitaria argentino, y CISA ya tiene un montón de recursos para interoperar, digamos, se pueden informar un montón de cosas, tiene ya registro de ciudadanos, registro de profesionales, distintos establecimientos, y bueno, uno de los sistemas que ya ofrece es el de NOMIVAC, que es el registro nominalizado de vacunas. Este sistema ya está en ejecución, digamos, ya hay instituciones que por distintos medios informan sus vacunas, pero bueno, básicamente la idea es potenciar esto, porque si bien CISA ofrece una interfaz web, ofrece servicios REST y servicios SOAP, que son dos tecnologías para comunicar sistemas, la verdad es que queríamos dar un paso más agregando el estándar FHIR. Básicamente es utilizar un estándar internacional para este recurso nacional que ya se utilizaba. Immunization de FHIR ya nos permite representar bastante de la información que CISA está registrando a través de NOMIVAC, pero bueno, también hay información que es muy local, digamos, el estándar trata de cubrir la mayor cantidad de necesidades, pero no puede cubrir todo, y es por esto que nos permite extenderlo. NOMIVAC, digamos, en sus inicios necesitó varias extensiones, unas 4 extensiones necesitamos, por eso aprovechamos este recurso. Pero bueno, digamos, cuando lo presentamos el año pasado, una de las primeras cosas que pasó fue eso, que nos preguntaran qué pasaba con esas extensiones, digamos, cuáles eran las dudas al momento de utilizarlo. Ahí está. Y bueno, a partir de eso, digamos, surge la necesidad de seguir trabajando, este recurso siguió creciendo, básicamente pudimos reducir la cantidad de extensiones que eran necesarias para poder interactuar con NOMIVAC a una sola, que es el esquema de vacunación. Otra de las extensiones que existía era el código de vacuna que era específico de NOMIVAC. Ese código de vacuna hoy está mapeado con SNOMED-CT, una terminología de referencia con la cual ya contamos a nivel nación como miembros de SNOMED-CT International, podemos utilizarlo sin ningún costo. Después aprovechamos también a utilizar el recurso, al actualizarse nos facilitó poder representar un montón de información que antes era difícil en una versión anterior. Y bueno, finalmente pudimos publicar varias de las codificaciones, por ejemplo, los códigos de vacuna, los códigos de esquema, se pudieron publicar en esta guía, que es la guía de publicar cualquier tipo de recursos FHIR, SimplifierNet/Salud Digital AR. Ahí es donde está tanto algunos ejemplos, las guías, las codificaciones, y bueno, el recurso Immunization. Pero bueno, no nos quedamos solo en ese recurso, también aparece el nuevo recurso, que es el recurso Document Reference, también de FHIR. Document Reference permite intercambiar otro tipo de información utilizando documentos.
El primer documento con el que empujamos el empezar a interoperar es el IPS, el resumen internacional de paciente, o International Patient Summary, pero bueno, en realidad Document Refer es un recurso que nos da la libertad de poder interactuar con muchos tipos de documentos. Para eso se puede utilizar, por ejemplo, la codificación LOINC, que es la que permite decir cuál es el tipo de documento que yo estoy intentando pedir o intentando compartir. Y Document Reference, ciertas libertades que nos da, por ejemplo, es que el tipo de documento a compartir puede ser varios formatos, puede ser un CDA o un XML con algún formato específico, puede ser un PDF, o bueno, obviamente el estándar ofrece la posibilidad de utilizar algo más elegante, que es el documento FHIR. Para esta presentación, lo importante, no se llega a ver, pero bueno, lo importante de poder intercambiar documentos es lograr una historia clínica compartida, justamente siguiendo el mismo espíritu del federador de pacientes, es no andar replicando y copiando la información que otros tienen. Digamos, yo voy a buscar la información en donde se generó. En vez de andar todos enviándonos todos y tener las copias que se desactualiza, tiene problemas, bueno, compartimos documentación entre distintas instituciones, entre distintos dominios. Aparece otro recurso al momento de empezar a decir, bueno, compartimos documentos, empezamos a compartir la historia clínica, empieza a aparecer el miedo, digamos, este miedo de, bueno, pero todo compartimos, digamos, no hay niveles de seguridad, digamos, es importante definir este nivel de acceso a la información. Entonces aparece este recurso consent, también parte del estándar, el cual actualmente es un recurso que se puede acceder en Mi Argentina. Uno ingresa a Mi Argentina y puede como paciente optar por permitir o no que la red en este momento permita o no compartir distintos documentos entre los dominios. Actualmente solo es un sí o no, permito compartir o no permito compartir, pero a medida que empiecen a surgir distintos casos de uso, el consentimiento o los múltiples consentimientos pueden ir apareciendo, permitiendo quizás compartir información específica o evitar compartir información específica. Con respecto al primer documento que tenemos ganas de compartir, el IPS, bueno, ¿cuál es la información del IPS? El IPS es un documento general, es una especie de resumen de la historia clínica, y lo más importante que aparece, alergias, problemas, distintos procedimientos, alergias, puede tener, todo esto también pueden ser recursos FHIR, pero no necesariamente. Lo importante del IPS es que sea una lista de información importante para poder tomar decisiones. Les voy a mostrar ahora, por ejemplo, este flujo. Es un poco complejo, así que lo voy a comentar desde dos puntos de vista, pero básicamente los actores, bueno, Mi Argentina definiendo el consentimiento, y un poco es el paciente el que define el consentimiento, la red nacional a través del VAS de interoperabilidad, y bueno, las distintas instituciones, que pueden ser de salud o no, que intentan consultar documentos o bien ofrecer los documentos. Entonces, básicamente, entre las instituciones va a haber dos perfiles grandes. El primer perfil es el perfil del emisor de documentos, quien es el que tiene la información y la comparte, y digamos, el solicitador de documentos, digamos. Por ejemplo, la historia clínica al momento de la atención. El flujo de consulta, digamos, para este gráfico, una de las cosas que yo aprovecho es poder dibujar a la seguridad que mencionó Fernando como algo aparte, pero en realidad es parte del VAS. Viene un paciente, lo atendemos y de repente el paciente me dice que se atendió en otra institución. Entonces, para poder interactuar con el VAS y poder consultar un documento, lo primero que se hace es siempre interactuar con el sistema de seguridad. Se le dan las credenciales, yo me identifico contra el sistema y le digo, soy esta institución. Entonces, la seguridad me ofrece este objetito, este token, que básicamente es la validación de que yo soy quien digo ser, y me permite poder interactuar con la red. Este flujito, digamos, ahora lo explico una sola vez, pero es constante, digamos, sucede casi en cada interacción con el VAS, dependiendo de distintos temas, si el token vence o no, digamos, cuánto tiempo tarda entre solicitar un documento y otro. Bueno, entonces, una vez hecha la parte de seguridad, está la primera operación, que es la operación Page Location, en la cual uno le consulta a la red si este paciente
se federó o si este paciente existe en otras instituciones. Bueno, la red me informa efectivamente en qué instituciones se federó este paciente para poder luego ir a buscar documentos, por ejemplo, de una de las instituciones. Por ejemplo, el paciente me dice que se atendió en otro dominio, entonces yo ya sé que voy a querer documentos de ahí. Ahí viene la siguiente consulta, que es donde yo le digo al VAS, bueno, perfecto, si se atendió en esos dominios, ¿podés por favor decirme qué documentos hay en dichos dominios? Y el VAS primero se va a encargar, digamos, tras bambalinas, de comunicarse con esos dominios, obtener la información, validar la estructura de los documentos, para luego, finalmente, retornar este recurso FHIR, que es el document reference. El document reference no es el documento per se, sino más bien es una referencia, es metadatos que representan un documento. ¿Qué tipo de documento es? Digamos, cuál es el formato que va a tener, cómo lo voy a poder representar. Ahí es donde el dominio y el profesional específicamente interactuando con el sistema, elige cuál es el documento que pretende ver, y finalmente le dice al VAS, bueno, perfecto, este es el documento que me interesa ver, por favor enviármelo. El VAS interactúa de nuevo con la institución y obtengo realmente el documento. En este caso es un PDF, es el documento que creo que más fácil puede hacer la interoperabilidad al principio, pero bueno, digamos, pueden ser, ya le digo, pueden ser otros documentos, XML, puede ser un documento FHIR que puede tener la información estructurada de mejor manera. Ahora bien, digamos, ¿de dónde salen estos documentos? Este es el flujo de emisión. Yo como institución también estoy esperando, estoy haciendo, digamos, mi sistema, digamos, mi institución está funcionando, y de repente el VAS de la nada me escribe y me dice, ¿sabés que se está solicitando un documento? Entonces ahí es donde viene la solicitud para un paciente específico. Lo primero que voy a hacer de vuelta es, bueno, realmente sos el VAS, voy a validar realmente que las credenciales sean correctas, y en el caso de que sean correctas, iré a mi base de conocimiento, una base de datos, por ejemplo, una base de datos relacional, puede ser una base documental, lo que ustedes tengan, para obtener realmente la lista de referencias. ¿Cuántos documentos tengo, por ejemplo? ¿Qué tipo de documento me están pidiendo? En este paso es donde puede pasar también devolver la lista de documentos, pero acá también podría pasar algo que es medio subjetivo, que es la validación de consentimientos locales en una institución específica que podrían pasar. Por ahí a mí me dijeron que este documento no lo puedo compartir, más allá de que a nivel nación se comparte todo, en esta institución específica quizás hay un documento que no se comparte. Devolvemos la referencia, y finalmente lo único que puede llegar a pasar al final es que después, dada la referencia que yo devolví, bueno, me digan sí, dame el documento. Esa petición también la va a hacer el VAS, pero es mucho más simple porque yo voy a mandar, por ejemplo, cuando devuelvo una lista de referencias, va a tener la URL a un PDF, por ejemplo. Entonces alguien va a clicar ahí y listo. Este es realmente el trabajo que hace el VAS, es un diagrama de secuencia bastante complejo, pero básicamente lo que hice con los dos grafiquitos fue facilitar entender, digamos, cómo interactúan las instituciones, pero esto es lo que realmente pasa, digamos, un dominio habla con el VAS pidiendo primero dónde están los pacientes, se le dicen en qué instituciones está, luego el dominio pide una referencia, ahí es donde se valida el consentimiento, y puede darse el caso que el consentimiento diga, no, la verdad que ese paciente específicamente está diciendo que no se quieren compartir los documentos, entonces se termina el flujo ahí, no se comparte nada, y ya se terminó el flujo, no hay documentos para ver, ninguna institución se enteró de que se está buscando ese documento, no hace falta pedírselo porque a nivel nacional ya no se compartió. Ahora, si el consentimiento está bien, ahí, digamos, por cada una de las instituciones que me solicitaron un documento, se habla con el otro dominio, se obtiene la lista de documentos compartidos por dominio, se hace una recopilación de datos para lograr, por ejemplo, paginado, para poder lograr que estén ordenados y qué sé yo, y luego finalmente se devuelve la lista de documentos al dominio solicitante. De esta manera, digamos, es la manera de compartir documentos, estamos en etapa recién de desarrollo, digamos, en etapa de testing temprano, empiezan a surgir ciertas preocupaciones, como por ejemplo, ¿puedo decir que no comparto cierto tipo de documento? Digamos, todo esto va a llevar a que cambie el flujo, los tipos de referencias puedan ser más complejas, que el consentimiento pueda tener mayor validación. El VAS por ahora, una de las cosas que hace es
ofuscar las URLs de los documentos que se comparten, digamos, nadie va a venir a pegarte derecho a vos, a tu institución, a tu PDF, sino que siempre van a pasar a través del VAS. Y bueno, básicamente ese es el flujo de intercambio de documentos. No sé si tengo alguna duda, alguna pregunta. Sí. Dejo este que me parece la mejor. Hola. Sí. Con respecto a Nomivac, Sí. ¿hay alguna diferencia? Porque Nomivac lo que está haciendo es registrar todas las vacunas que una institución le dio a un chico, una criatura, Sí. por ejemplo. Ahora, de alguna manera, podría solicitar esa institución todas las vacunas que tiene el paciente, porque no tiene, por ejemplo, el carnet para verificar si Sí. tiene que... Ahora, ahí cómo funcionaría diferente que esto, el tema de la autorización. No, bueno, lo que es la seguridad, digamos, todavía consentimiento para vacunas específicamente no hay, digamos, el consentimiento de compartir o no compartir y hasta ahí. Claro. Puede, digamos, seguramente a medida que existen ese tipo de cosas vaya a ir cambiando, pero de Nomivac, digamos, la mejora es tener un recurso estándar que permita levantar, digamos, la aplicación de vacuna de una manera más fácil, porque no hay que entender cómo funciona Nomivac, tiene 3, tanto 4 de ida recursos. como de vuelta. O sea, Claro, tanto la ida como la... para informar como para recuperar. Yo ahí te sumo dos cositas, incluso creo que puede ser que lo mencione Matías en su presentación, digamos, porque es el que tiene que integrar desde una historia clínica el módulo de vacunas propiamente a la historia clínica, pero digamos, ahí hay dos alcances o dos etapas en las cuales se están trabajando con vacunas. En el primero, y lo que incluyó esta primer guía, digamos, si vos entras a la guía de Simplifier de Argentina, lo primero que vas a ver es que tienen, en realidad lo que primero que se especificó fue la forma en cual ellos, como cada uno reporta las vacunas que hizo a cada paciente. En una segunda etapa, y que es, vamos a ver si tenemos ejército como para hacerla, digamos, no sabemos qué va a pasar de acá a 10 días con toda la Dirección Nacional del Sistema de Información de Salud, esperemos que ese proyecto siga avanzando. En una segunda etapa es poder consultar, y que vos puedas integrar esa información y en una de esas tener, digamos, decir, bueno, dame las vacunas que ya le dieron a este paciente, y entonces poder recuperar y tener un carnet online, tener, digamos, y eso que lo brinde como servicio hoy. Hasta ahora, digamos, el primer disparo fue solamente, la guía fue del reporte, digamos, lo que hoy ya vienen haciendo, que eso lo puedan hacer. ¿Hay micrófono por el fondo? Sí, que quería agregar algo a lo que dijo Fer, que además habría un tercer paso más, que sería, tengo este paciente de esta edad y con estas condiciones, ¿qué vacuna le corresponde? Según el plan. Ese sería el último paso que nos gustaría hacer, además del carnet. Digamos, eso completaría todo nuestro menú, es poder informar, poder pedir la lista de vacunas que el paciente tiene, y finalmente poder hacer un poquito de CDSS, hacer algún card de CS Hooks, diciendo, bueno, tengo este paciente tengo este paciente identificado, ¿qué le toca? ¿Le toca algo? ¿Le falta algo? Eso sería el último paso de este proyecto, digamos. Buenas tardes, yo soy licenciada en enfermería y todos los días cargo en Nomivac. Yo soy de Gendarmería, pues una fuerza federal, por lo tanto tengo gente en todo el despliegue y me surge, y hace años estoy luchando para ver si hay un traspaso de datos de SIGIPSA, que es de Córdoba. También hay otras provincias que tienen su propio sistema de carga de vacunas. Entonces, ya hace años me dijeron que tal vez hay como un entrecruzamiento de datos. Y veo la manera de que me manden desde SIGIPSA un Excel con las bases de datos de la Escuela de Jesús María, que egresan una cantidad considerable de suboficiales y gendarmes, porque de esa manera uno puede administrar bien el recurso y no vacunar innecesariamente. A veces hay sobrevacunaciones. Y bueno, quería saber eso, ¿no? Si ya se está trabajando, si con esto, con la provincia, de las otras provincias que tienen su propio sistema de registro de vacunas. Y la otra es que me parece súper útil este sistema. En mi Argentina el paciente puede ver sus propias vacunas
y entonces a veces van motivados porque quieren que estén todas sus vacunas, entonces a veces me llevan sus carnet de la primera infancia, obviamente con la disponibilidad de tiempo, a veces se las cargamos y a veces no podemos, o a veces me dicen, poneme algunas más las que me hacen falta, porque es como que ellos quieren tener, ellos pueden ver en mi salud, mis vacunas, ven todo, y eso es como un estímulo. La verdad que nosotros tenemos una propia historia clínica informatizada en Gendarmería, y queríamos ver si de alguna manera, desde la historia, porque si no yo como enfermera tengo que hacer como varios registros, el carnet de vacunas del paciente, una planilla, mi Excel, CISA, y encima tengo que cargar la historia clínica. Entonces, queríamos ver si qué posibilidad hay de que desde la historia clínica que tenemos nosotros, directamente pueden acceder directamente a Nomivac para ver las vacunas. Perfecto, bueno, con respecto al primer punto, que es tener que andar manteniendo un reporte de otro lugar en Excel que yo, la idea de utilizar el recurso estándar y específicamente FHIR es que todo eso en realidad se puede hacer en línea, es decir, al momento de realizar la inmunización, que ya se esté informando, o incluso que el informe viaje en el mismo momento, para ya poder registrarlo en el momento y que yo vaya, por ejemplo, vos ya lo puedas ver, no hace falta que, aparte de registrar en Nomivac, lo guarden en un Excel, y, ¿entendés? Digamos, entonces, y después, bueno, lo otro es que como FHIR justamente es un estándar, la red va a ser un servidor FHIR, ya está definido cómo otros sistemas pueden interactuar, cómo pueden buscar recursos, y a futuro justamente esto de poder buscar todas las inmunizaciones de un paciente lo harías en un solo lugar, lo harías pegándole al bus de interoperabilidad y ya podrías ver todo lo que otros reportaron en línea. Esa es justamente la motivación. Hoy a Nomivac hay como 3 o 4 maneras de reportar, mandan Excel y es un reporte que se llama de importación, que se procesa de manera, no sé, frecuencial, semanal, mensual, y eso genera también que por ahí esos datos no fueron validados, reglas que pudieron haberse ejecutado no se ejecutaron. Al hacerlo en línea también lo que tenés es feedback sobre reglas de quizás esta vacuna no deberías aplicarla para este esquema, o esta vacuna ya se la aplicaste. Entonces, es justamente la intención del reporte de vacunas utilizando FHIR es doble. Por un lado, que sea en línea para que no haya falta hacer post-procesamiento de un batch grande de datos, y por el otro lado es, como una historia clínica, digamos, hacer una interoperabilidad con un único sistema, que encima es estándar, para poder extraer la información y poder mostrarla en mi historia clínica. No sé si te respondí. Una pregunta cortita, o dos en una. Sí. La primera es, por default, ¿cada persona autoriza o tiene que autorizar que su información se comparta? ¿Cuál es el default? O sea, cada persona tiene que autorizar explícitamente que su información se comparta para que circule por el bus. Claro, el default es sí, pero cuando entras a ver esa opción, creo que, digamos, lo que viene tildado por defecto para guardar es el no. Ok, o sea, está prendido, lo que puede hacer es apagarlo, digamos, el permiso. Y la segunda es, en el momento de la emisión, se hace sobre pacientes o personas federadas, supongo. Es así, o sea, no tenés, quien emite no tiene que validar quién es la persona, sino que ya la tiene federada y supongo que eso es como que en realidad, proceso. claro, ya lo hubieras hecho, digamos, ya esa persona, como, si estás subido también al flujo de federación, a esa persona ya la federaste porque por algo la estás atendiendo, ya la tenés empadronada y por lo tanto federada, la estás atendiendo, entonces al momento de la inmunización ya la tenés identificada. ¿Sí? No. Ok. Una pregunta. Supongamos que está federado ya el paciente y que se ha hecho X cantidad de estudios en distintos lugares. Cuando yo digo al BAS qué información hay de este paciente, o sea, yo pregunto qué información hay de este paciente y me manda todos los documentos, o tengo que decir de este tipo de documentos, por ejemplo, quiero saber los análisis clínicos nada más. Entonces me responde todas las instituciones que tienen análisis clínico de ese paciente, ¿cómo es? Bueno, a ver, a nivel sistema, digamos, vos podrías pedir todo, pero no sé si, digamos, como opinión personal, no sé si pedir todo es lo que vos quisieras. Tenés, digamos, un parámetro de que creo que se me por ahí pasé muy rápido, pero hay un identificador que vos utilizás, que es un identificador de LOINC, que dice qué tipo de documento es el que querés intercambiar.
Entonces, muy probablemente, si tenés un interés de ver algún tipo de imagen, o no sé, alguna prescripción, o no sé, sesiones médicas, seguramente hagas una búsqueda en el VAS, pero diciendo, me interesa este tipo de documento. IPS es justamente uno de estos códigos LOINC que utilizarías, que es como dame un resumen por arriba, pero por ahí vos tenés un interés específico, un documento específico, porque el paciente vino y te dijo, me hice una radiografía en tal otro lado, entonces seguramente la interacción con el VAS es, dame radiografías. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahí como dijo Fer, le voy a mostrar un poquitito de manera más práctica cómo implementamos todo esto. Bueno, como ya contaron antes, tenemos la Red Nacional de Salud Digital, que nos va a permitir intercambiar documentación clínica a través del VAS de interoperabilidad entre todas las historias clínicas que estén asociadas a la red nacional, que quieran ser participantes de ella. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos intercambiamos información? ¿Nos comunicamos entre dominio a dominio, o sea, uno a uno, o tenemos un intermediario que haga de comunicador? Entonces, como podemos ver ahí en la imagen, tenemos en la pantalla, en la parte central, tenemos el VAS de interoperabilidad, y todos los dominios que participan de la red están intercomunicándose con otros dominios a través de este VAS. Entonces, bueno, todo comienza invocando a el federador de pacientes. En este caso tenemos el ejemplo del dominio A, que podría ser cualquier municipio o cualquier institución de salud. Y lo que hacemos es hacer una petición con el identificador del dominio, que en este caso el ejemplo le pusimos dominio A, pero si por ejemplo queremos referirnos al hospital italiano es www.hospitalitaliano.org.ar, y el ID de paciente que corresponda a ese dominio. En este caso, en el ejemplo tenemos el 123. Y como separador ponemos un pipe. Acá yo en esta presentación voy a omitir todo lo que es las llamadas en FHIR para simplificar un poquitito el concepto. Entonces hacemos la petición al federador de pacientes y le vamos a consultar dónde está empadronado, federado cada uno de ese paciente en otros dominios. En este caso nos responde que está en 2 dominios más federados. Tenemos el dominio B con su identificador de dominio, que es el 8, y el dominio C, que tenemos como identificador el número 25. Con eso, lo que nosotros hacemos en nuestra historia clínica es completar en el apartado jurisdicciones, en la pantalla donde mostramos las evoluciones, los 2 dominios en los cuales está quitando el dominio en el cual estamos presentes en la historia clínica en ese momento, los otros 2 dominios en los cuales está federado el paciente. Todavía hasta ese momento no sabemos si tenemos documentos en esos dominios. Sabemos que está federado. Entonces, el siguiente paso es ir a el gestor de documentos, hacer una petición con el identificador del dominio A, con el ID de paciente, que es el 123, y después hacemos otra petición con el dominio B, con el identificador del dominio B, con el ID de dominio 8. Son 2 peticiones separadas para optimizar la funcionalidad. Podríamos hacer en una sola llamada la misma petición para que nos dé todos los documentos de todos los dominios. Pero en este caso nos convenía como estrategia de funcionalidad y para optimización hacer 2 peticiones. Acá nos está devolviendo que tenemos 2 document reference y dentro de los cuales en el atributo attachment tenemos la URL, que es el binary URL, que es donde se encuentra, digamos, físicamente el documento. Con esto lo que nosotros hacemos es llamar y saber que tenemos documentos en esas jurisdicciones. En este caso, en el municipio de Lanús, sabemos que hay. Y
del lado derecho de la pantalla podemos ver que tiene un resumen de historia clínica. Entonces, lo que nos resta por hacer es que con esa URL, que es el binary URL, volvemos a llamar al gestor de documentos que sigue siendo de intermediario, y lo que nos devuelve puede ser o un PDF, o un CDA, o un Fire Document. Y lo que hacemos es directamente renderizarlo en nuestra historia clínica. Y aquí, bueno, estamos todos contentos. Lo que vamos a ver ahora es todo esto que yo les expliqué de una manera más visual en una demo que armó Fercam y yo la edité un poco para que no sea tan extensa. ¿Sabes cómo poner el video? ¿En dos pantallas? No, pero está dentro de la diapositiva, por eso. Es un video que está dentro de la diapositiva. No sé. Acá, por ejemplo, tenemos el municipio de Morón. Buscamos a un paciente. Ingresamos. Vemos que tenemos 2 evoluciones. Ahora vamos al municipio de Lanús. Hacemos lo mismo, buscamos a la misma paciente. Vamos a la pantalla de evoluciones. Ahí nos dice que tenemos otro dominio. Buscamos los documentos del otro dominio. Seleccionamos y ahí termina. Bueno, acá, digamos, estamos los participantes de lo que estuvimos trabajando. Tenemos primero a Tomás Masochi, que ya no es una joven promesa, es una joven realidad, que va a dar que hablar en los próximos años. Y bueno, y quien les habla como parte del hospital. Gracias.